Antes, cuando no teníamos los sensores, mi madre tenía que despertarse todas las noches a mirarme el azúcar a las 3 de la mañana. Tenemos que notar entonces que la creatina nos hace efecto. Sí. O sea, si yo me estoy tomando una creatina pura, ¿no? Y no noto más agilidad mental, suprimo la creatina. Hay que buscar bajar un poco el cortisol por la noche, sobre todo, seguir un poco más los ritmos circadianos. ¿Realmente en la salud de la mujer el azúcar tiene tanta importancia? Cuando se queda circulando en sangre durante tiempos prolongados, puede llevar a encender, como decías, pequeños fuegos como inflamación, cansancio, fatiga. ¿Qué consejos nos darías desde casa para hacer un menú tipo o qué importancia, ¿no? tiene llevar un pequeño orden y, aunque sea, tener ese recurso para cumplirlo 2 días a la semana? Bienvenidos al siguiente episodio de El alma al cuerpo podcast. Este episodio es muy especial. Estoy acompañada por una mujeraza, una gran profesional, y vamos a hablar de temas que tenía muchas ganas, porque tengo muchas preguntas para ella y creo que pueden ser interesantes para todos. Vamos a hablar de la glucosa, ¿no? Y cómo esta molécula, ahora tan de moda, interfiere en muchos de los sistemas, y vamos a hablar especialmente de la mujer y de la salud de la mujer, ¿verdad? Ella es Coco Samper, nutricionista especialista en mujer, fertilidad, menopausia y diabetes. Bienvenida, Coco, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Coco, hablamos ahora de la glucosa y es como una revolución, ¿no? Todo es culpa del azúcar, ¿no? Los 4 jinetes del apocalipsis, como eran el arroz, la harina, ¿no? Al final, el resumen son todos los hidratos que se están un poco demonizando. Sí que es cierto que la glucosa es para nosotros una molécula que es energía, pero si se pasa de nivel, ¿no? Acaba siendo un fuego que puede generar ese incendio silencioso. ¿Por qué todo el mundo tendríamos que aprender a controlar estas curvas de glucosa? Al final la glucosa es una molécula, como bien has dicho, que se encuentra en alimentos con hidratos de carbono principalmente, y si no está bien gestionada esta comida y el cuerpo no está estable, la insulina se dispara. Cuando se dispara, hace que nosotros, ¿verdad?, introduzcamos ese azúcar dentro de las células. Dentro de las células. Y si no hay autobuses que metan ese azúcar dentro de las células, pues se quedan nadando, queda circulando, ¿no?, en sangre. Cuando se queda circulando en sangre durante tiempos prolongados, puede llevar a encender, como decías, pequeños fuegos como inflamación, cansancio, fatiga, y esto a lo largo del tiempo puede llevar a problemas mucho más graves. Es decir, que nosotras creemos que estamos cansadas porque no llegamos en el día a día, y en realidad estamos con el azuquillar, ¿no?, inflamando cada día un poquito. Exacto. Y al final es una inflamación crónica mantenida. Claro, estamos en un sube y baja de glucosa, que cuando tenemos el azúcar arriba estamos súper activos, y cuando baja pues empieza el cansancio, antojos y todo el bucle que nos lleva a estar cansadísimos al final del día. O sea que cuando como, por ejemplo, mucho azúcar y luego tengo hambre a las horas, ¿es por la curva? Sí, es porque con el azúcar que has comido primero la glucosa sube muy rápido, la insulina tiene una respuesta muy rápida, y muchas veces llega a producir incluso más insulina de la que debería, que es lo que llamamos resistencia a la insulina. Cuando esto pasa y la insulina empieza a hacer efecto, es cuando bajamos en picado y empiezan todos estos síntomas que decíamos. O sea que cuando los pacientes me dicen, doctora, es que si como mucho luego tengo más hambre, la culpa, ¿no?, y la explicación es esta, es que nos hemos pasado, ¿no? Sí, es porque hemos estado comiendo demasiado, y bueno, demasiado azúcar en este caso, y nos lleva a esta montaña rusa. Una montaña rusa, o sea que a veces normalizamos estos síntomas, ¿no? Estoy cansada, tengo ahí como una neblina. ¿Hay alguna manera de gestionar esta montaña rusa, ¿no?, y este incendio silencioso? Hay varios trucos, pequeños trucos que podemos aplicar en nuestro día a día. Tips, hay que apuntar ahí. Tips. Pequeños tips que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, que pueden ayudarnos a controlar mucho esta glucosa. Yo lo que más recomiendo en consulta es empezar el día con un desayuno que sea completo, para que desde la mañana ya no estén los sube y bajas de azúcar. Este desayuno yo suelo recomendar que sea un hidrato de carbono complejo, un pan integral, por ejemplo, un pan de trigo sarraceno, y que vaya acompañado de una muy buena fuente de grasa, como sería un aceite de oliva virgen extra. Qué rico. Y una proteína. Sí. ¿Proteína de cualquier tipo o que fuera un poco no limpia? Habría que buscar una proteína limpia. Sí que es verdad que pues un jamón serrano podría ser perfectamente una proteína limpia,
pero ya alimentos con más grasas saturadas deberían evitarse, que serían pues fuet, salchichón, todos esos no. Que es lo que nos apetece, ¿no? Exacto. Es lo que nos apetece. Eso es para días ocasionales. Y podría ser un jamón serrano o una pechuga de pavo de calidad, ¿no? Porque ahí Exacto. entramos en el procesado encubierto, ¿no? Exacto, allí tenemos que mirar muy bien los ingredientes, intentar que simplemente lleve la carne y pocos ingredientes más. Un jamón serrano tiene que llevar carne y sal, nada Claro. más. Surfitos, todos esos números por ahí ya, Todo sospechoso, eso ¿no? hace falta. Huele a chamusquina ese Exacto. producto. O sea, el comer así, en ese orden, claro, haría que esa curva estuviera aplanada, ¿no? Durante el día. Exacto, haría que ya empecemos desde la mañana con una energía mucho más estable, con la glucosa mucho más estable y no nos lleve a estos picos de hambre, de cansancio. Y bueno, nos ayuda a gestionar mucho mejor el día y a tener mucha más energía. Y estar saciados, ¿no? Para que Totalmente. ese agujero en el estómago igual no aparezca antes. Exacto, evitamos el comer cada 2 horas. Claro, verdad. Yo recuerdo tiempos que decíamos comer 5 veces al día. El hambre es un síntoma, ¿no? Total. Claro, a lo largo de la profesión te vas dando cuenta de que de repente aparece la evidencia científica y ¡pum! Dices, jolín, qué consejos hemos dado, ¿no? Yo recuerdo, y eso lo habíamos hablado alguna vez con el doctor Martínez, de llegar a decir que el aceite de oliva no era bueno y que había que restringirlo, porque razón teníamos cuando decíamos que, claro, se solía freír, rebozar, ¿no? Lo llevamos a altas temperaturas, pero como la evidencia científica nos coloca en el sitio, ¿no? Y realmente lo que toda la vida ha sido, ¿no? Lo que nuestras abuelas, lo que hemos visto en casa, esa cultura también se ha perdido un poco, ¿no? Totalmente. El transmitir las... Sí. Yo siempre lo digo en consulta, que hay que volver a comer como lo hacían nuestros abuelos siempre, que tenían alimentos limpios, sin procesar, frescos, y es a lo que tendríamos que volver. Y cercanía, ¿verdad? Total. Lo de casa Sí. siempre es más rico. Yo entiendo que esta manera de comer y de aplanar la curva tendría que ser para todos igual, ¿no? Para todo paciente y más aún, ¿verdad? En el paciente diabético. Yo a la población diabética le tengo un cariño especial porque en mi familia hay una alta prevalencia y bueno, pues es algo para lo que yo desde muy pequeña estoy un poco concienciada con que llevo esa genética a la baraja, ¿no? Y que tengo que tomar una serie de medidas pues para regular la aparición de la enfermedad, que tengo más probabilidades que otra población que en casa no haya esta patología. La enfermedad como la diabetes tipo 2 igual ya nos pilla ese diagnóstico, ¿no? En una edad adulta, que igual estamos más preparados, aunque el tiempo que disponemos en consulta, yo creo que para decirle a ese paciente ese nuevo diagnóstico es escaso, insuficiente, igual nos cuesta 2 o 3 consultas, ¿no? Poder explicar todo lo que la enfermedad abarca. Ya cuando ves un diagnóstico, ¿no? de una diabetes tipo 1 en la infancia, entiendo que eso tiene que ser difícil y con menos recursos, ¿no? Sí, totalmente. Yo fui diagnosticada con 9 años de diabetes tipo 1 y es un momento complicado. Yo lo recuerdo más complicado también para mi familia que para mí. Claro. Yo al final no era muy consciente, pero bueno, tienes que implementar una serie de cambios en todo, en la comida, en el deporte, en las noches. Hay que, pues antes cuando no teníamos los sensores, mi madre tenía que despertarse todas las noches a mirarme el azúcar a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, es complicado, sobre todo para las familias, la gestión y todos los cambios que hay que ir introduciendo. La educación para la diabetes tipo 1 y sobre todo en pediatría y la adolescente, bueno, en casa, que digo yo, ¿no? En casa tenemos para mí un referente que es el doctor Santiago Conde en diabetes, en pediatría y adolescencia. Y esos campamentos, ¿verdad? Los campamentos, esa educación. Yo tengo algún paciente que fue a los primeros campamentos hace 30, 40 años y me hablaba de las jeringas de cristal. Creo que ahora el cambio ha sido, ¿no? tan innovador en tecnología, en control, en mejora de las moléculas, pero creo que el impacto de recibir el diagnóstico, igual que en otras enfermedades, conlleva a veces una situación de luto. Bueno, yo tengo varias enfermedades autoinmunes, ni una, ni dos, ni tres, varias. Y en algún momento algunos de esos diagnósticos han sido un luto, ¿no? Yo digo que las mujeres renacemos muchas veces, pero si además hay enfermedades, ¿no? Ese renacer, esa persona que somos, ¿no? Deja de ser. Hay que luchar contra la etiqueta, ¿no? Tenemos una enfermedad, pero no somos esa enfermedad. Total. Y a veces adaptarnos, ¿no? A nivel emocional a esto genera, yo lo llamo luto, porque para mí es una pérdida de una parte de mí
y tengo que reencontrarme en otro momento, en otra situación. Al final lo que sale de ahí es una Clara mejor. Yo siempre digo que la Clara que sale es mejor que la que entra, pero hay que trabajarlo mucho, ¿no? En la Sí, diabetes pasa tipo 1 y esos diagnósticos pasan un poco totalmente. igual. Al final pasas de, como dices tú, ser una persona a ser una persona con cierta enfermedad. Y eso, bueno, gestionarlo no es fácil, sobre todo, bueno, la edad con la que me tocó a mí, los primeros años sí que fueron más sencillos, con 9 hasta los 12 o así, pero luego es cuando entran en juego hormonas, adolescencia, querer hacer lo que quieras Claro. y no siempre es compatible con esta enfermedad y cuesta mucho gestionarlo. Sí. Yo creo que hay que visibilizar, ¿verdad? Que esto nos pasa a muchos Mm, y que no sea tabú, ¿no? Que hay que pedir ayuda, vivir un poco sí en presencia es difícil en la edad de la adolescencia, ¿verdad? totalmente. Pero vivir en presencia y ser conscientes con que el camino, ¿no? Tenemos que atravesarlo y que haya Mm. ayuda, ¿no? Y soporte. Eso es lo más importante, buscar gente que te ayude. Los campamentos que dices, yo estuve en dos, no, en En tres, tres. y a mí me han ido muy bien. El sacar de allí amistades que al final viven lo mismo que yo, pues ayuda. Y a día de hoy aún pues son contactos con los que cada día que pasa algo de la diabetes pues puedes acudir a ellos. Y verdad que son como pequeños referentes de, Total. de para luego hablar con Mm, otros y hablar con otros y sí, transmitir ese mensaje sí, vivencialmente. Aparte de la diabetes que directamente está relacionada con el azúcar, hoy en día cada vez estamos, ¿no?, viendo más que el azúcar está en todo, ¿no? Está en ese renacer, ¿no?, que hablamos de la fertilidad, en la menarquia aparecen a veces síntomas de un ovario poliquístico donde la glucosa pues tiene también otro papel esencial. Entramos en a veces problemas de fertilidad donde nada está mal, pero esa glucosa a veces condiciona, ¿no?, también esa inflamación. Eh, ¿Realmente en la salud de la mujer el azúcar tiene tanta importancia? sí, totalmente. Se podría decir que es lo más importante. Al final, bueno, como hemos dicho, la glucosa es una molécula que se tiene que almacenar en las células y se almacena en las células de todo el cuerpo. Sí que es verdad que sus principales lugares de almacenamiento serían el músculo y el hígado para poder conseguir energía de esta glucosa, pero bueno, llega a todas las células. En el caso de un ovario poliquístico o de la fertilidad, si el óvulo no tiene ni la suficiente energía o demasiada, esto causa inflamación, peor maduración O sea, de la este calidad. óvulo, exacto, y empeora la fertilidad. Es decir, que cuando nos ponemos a veces en, ¿no?, el deseo gestacional a cada una o a cada uno, o lo digo porque a veces son decisiones en pareja y otras veces afortunadamente se puede ser madre sin tener esa pareja, son decisiones unilaterales. A veces nos decimos, bueno, tenemos ganas y solo pensamos en el ese final, pero habría que trabajar un poquito antes, ¿no? Totalmente. Yo creo que a día de hoy estamos demasiado centrados en cierta suplementación cuando pues, está en búsqueda de embarazo, y antes habría que relajar todo el terreno, pues Claro. cuidar la inflamación, cuidar el ciclo menstrual, conocerlo también para saber cuál es el momento para buscar. ¿Cuántos años nos pegamos reglando, hablando en coloquial, y cuánto nos desconocemos, eh? Totalmente. Porque yo no soy la única que a veces digo, ¿me tiene que llegar ahora o no? O sea, ¿cómo puede ser que un mes se Sí. pase tan rápido? Porque vivimos desconectados, ¿no? Total, estamos a muchísimas cosas menos a cómo funciona nuestro cuerpo y deberíamos prestarle más atención. Las fases más o menos para que la gente que nos está escuchando o viendo desde casa, esas fases menstruales responden a síntomas que podemos tener. O sea, podemos tener, si nos escuchamos en profundidad, ¿no?, unos síntomas que detecten Sí. en qué fase estamos. Totalmente. En la primera parte del ciclo, desde el día 1, que sería la menstruación, hasta la mitad más o menos, que es cuando ovulamos, tenemos muchísima más energía. También somos mucho más sensibles a la insulina, por lo que la ingesta de hidrato de carbono puede ser mayor. En el caso de entrenamiento también, pues notaremos mucha más fuerza. Esa parte a mí me interesa. Esa parte a mí me Lo sé. interesa, la del entrenamiento y los ciclos, porque sí que creo que estas hormonas, los hombres, cuando entrenamos fuerza, se olvidan de este tema. Yo soy una amante de los ejercicios de fuerza, me han salvado crisis de inmunidad muy, muy severas. Amo el peso muerto por encima del resto de ejercicios principales. Y hay situaciones que digo yo, porque esta semana me apetece comerme un chuletón
después de levantar o esta semana quiero bajar la carga? ¿Responde todo a eso? Sí, totalmente. Cuando te apetece el chuletón estás en la primera fase. Es cuando... La todopoderosa. Exacto. Cuando vas a por todas, mejor momento para plantear proyectos también, para levantar peso y bueno, en cuanto a alimentación, mejor asimilación del hidrato de carbono, incluso... O sea, que ahí es donde tengo que buscar la carga. Allí tienes que buscar la carga. Luego, a partir de la ovulación, hay que bajar un poco de intensidad, porque estamos más, pues, premenstruales, Claro. como solemos decir. Sí. Tenemos más inflamación, tenemos más antojos, muchas veces más apetito y estamos más cansadas. Todo esto es normal, pero sin llegar a un extremo. Cuando lo notamos un día, 2 días, puede ser normal. Cuando ya está acompañado de muchísimo dolor, de un cansancio extremo, de que no llegamos al final del día, allí sí que hay que prestar un poco de atención. O sea, la normalización del síndrome premenstrual, ¿no? Social, que nos cargan con todo, ¿eh? Quiero decir, es normal que te dure la regla, es normal que no te quedes embarazada en X tiempo. O sea, normalizamos tantas cosas que no deberían ser normales, ¿no? En este caso yo creo que es por desconocimiento también. Al final, durante muchísimos años, los estudios de salud se han hecho en el cuerpo del hombre. Claro. Y los dolores menstruales y los síntomas se han normalizado, como dices. Ahora, a día de hoy, que hay más estudios en cuerpo de mujer, hemos podido estudiar que no es normal. ¿Hay alguna manera de comer en esta fase que disminuya síntomas? Sí, lo ideal es acercarse mucho más a una alimentación antiinflamatoria. Sería pues carbohidrato complejo y menos cantidad que en la primera fase del ciclo, proteína de buena calidad, que sea proteína limpia, huevos, pollo, ternera, Qué bueno, pescado qué hambre. Y mucha fibra. Incluir mucha fibra en la alimentación. Esa fibra de cualquier tipo, porque hay gente que no le sienta bien cualquier tipo de fibra o fibra de fácil asimilación. Quiero decir, hay gente que unas judietas cargadas de fructosa pues le genera mucha inflamación y sin embargo unas endivias ligeras y fresquitas, ahora que vamos hacia el verano, ¿no? ¿Hay alguna recomendación esta fibra o es la que toleres y te sienta bien y te apetezca? La que toleres y la que te apetezca. Cuando hay algo que no te sienta bien, por mucho que esté normalizado que es un alimento saludable, cámbialo por otro porque hay muchísimos alimentos saludables. Es verdad, si no te sientan bien unas judías, hazte una ensalada, hazte unos cogollos, lo que quieras, o un tomate. O sea que realmente da igual, entre comillas, el tipo de fibra mientras que incluyas. Exacto. Y a la hora de entrenar, ese tema es que me gusta mucho, antes de entrenar hay que comer. Depende un poco de cada persona. Si entrenas por la mañana habrás oído lo típico de yo entreno mejor en ayunas y es totalmente respetable y está bien. Sí que es verdad que si comes antes habría que seguir ciertos patrones en esa ingesta. Lo mismo que antes, que haya fibra para ralentizar un poco la absorción de glucosa, que haya un hidrato de carbono, mejor si es complejo, para que la asimilación de esa glucosa sea poquito a poco y tengamos energía. ¿Eso sería el pan, lo que habíamos hablado? Puede ser un pan integral, puede ser arroz, puede ser boniato, patata. ¿Y yo dejaría de lado la pasta en algunos casos porque puede llegar a inflamar más, pero también estaría bien. ¿Y ese boniato y esa patata tiene que estar hecho del día de antes? ¿Tiene que haber un almidón resistente mejor o si no podemos no pasa nada? Si no podemos no pasa nada, pero si tienes tiempo el día de antes para hacerla, genial, porque tu microbiota lo agradecerá. Tu intestino estará mucho mejor cuidado, pero es importante que no solo la cocines el día de antes, sino que esté 12 horas enfriando en nevera. Reposadita. Y que no la calientes luego muchísimo, que esté templadita. ¿Y eso de la temperatura tiene algún tipo de explicación por qué rompa molécula? Exacto. Porque rompe molécula. Sí, porque el almidón resistente que se llama, que se forma al enfriarlo, digamos que se rompe un poquillo. O sea que alimentamos la microbiota, le decimos al eje, ¿no?, cerebro-intestino-ovario que funcione. Exacto. Y levantamos más peso, ¿no? Exacto. En conclusión. Sí. Me gusta el preentreno. ¿Y eso de tomar hidratos después es solamente para gente entrenada que hace, ¿no?, un equilibrio de toda su nutrición o tendríamos que hacerlo todos? El hidrato es importante para todos siempre. Vale. No, lo de demonizar hidratos por la noche, no.
ya eso quedó Se acabó. atrás. Sí, es importante incluir hidrato de carbono en las 3 comidas principales si haces 3, 2 si haces 2, pero es importante que haya en todas las ingestas, igual que proteína y fibra y grasa saludable. O sea, una nutrición equilibrada, ¿no? Exacto. Y lo que variaríamos sería si estamos en una fase más inflamatoria o no, Sí. cambiar esa estructura pues para poder estar menos Esa inflamada. estructura y quizá un poco la proporción del alimento, pero que se incluya en todas las comidas. Claro, yo pienso en esas épocas de entrenamiento, ¿no? En el que igual estás, que quieres levantar más peso y el ciclo no se puede cambiar, es el que es, ¿no? Y si te tocan esas repes con ese peso esa semana, tener estos pequeños trucos ayuda. Totalmente. ¿Tú crees que el ejercicio de fuerza es para todo el mundo? Porque para mí es medicina. Sí. O sea, yo creo que es algo que prescribiría adaptado a la situación basal de cada paciente, pero de la mujer más. Totalmente. Al final el ejercicio de fuerza otra vez ayuda muchísimo a regular la glucosa, nos hace tener mayor sensibilidad a la insulina. El músculo capta muchísima glucosa si le dejas, por lo que tendrás mucha más energía. Claro. Luego también es muy importante para la producción hormonal, la progesterona, los estrógenos. Es muy importante tener músculo suficiente para que puedan crearse bien estas hormonas. La progesterona es una hormona muy guay, da Sí. mucha felicidad. Sí. O sea que es importante, ¿no? El estar equilibrado de maneras indirectas, porque a veces nos obsesionamos con lo que tú hablabas, ese complemento nutricional, esa suplementación. ¿Realmente las mujeres en general estamos subalimentadas? Sí, muchísimo. En la mayoría de casos, muchas mujeres que vienen a consulta, su alimentación es un café con leche por la mañana o acompañado de una galleta. Pues está patrocinado por Nestlé en Sí. todas sus, ¿no? Sí. En todas sus versiones. Y las comidas son escasas también por falta de tiempo, por Sí. pocas ganas de cocinar, y muchas veces nos lleva también a patrones de desequilibrar glucosa y llegar con mucha más hambre por la noche. La cantidad total de calorías en este caso sería mínima, O sea, restricción. muchísimo menor a la que necesitamos, y la densidad nutricional De caca. inexistente. O sea que nos estamos saboteando Sí, todos los días. Todos en lo los que días. pensamos, en lo que comemos, en lo que nos movemos y un poco en lo que el sistema a veces a la mujer, por cultura, por moda o por educación, ¿no? Nos ha llevado. Y es que soy muy defensora de la mujer, su nutrición adaptada y de los ejercicios, otra vez, de fuerza, aeróbicos, bueno, lo que... Pero hay épocas en las que yo creo que esto es más importante, ¿no? La perimenopausia, la Es un menopausia. mundo. O sea, ahí yo creo que una década, ¿no? Entre los 35 y los 45, que igual es la parte, ¿no?, en la que yo me encuentro, no voy a decir mi edad, pero está en esa década, que te sientas a comer o a cenar y en silencio, porque a veces es en silencio, ¿no? Una amiga está en su quinta FIB, otra amiga está en un posparto a los 42, otra amiga está en una perimenopausia y la otra tiene un hijo adolescente de 10 años, o incluso menopausias precoces porque ha habido un mioma, ha habido histerectomías, con deseos de gestación que no han podido ser porque ha habido que intervenir antes, ¿no? Una década de mismas mujeres, diferentes hormonas, todas en silencio, calladas. ¿Qué consejos podemos darles a nivel nutricional, de movimiento? ¿Para todos café o dividiríamos igual en etapas? Hay que aprender a gestionar muy bien esta etapa, sobre todo porque hay que asumir que el cuerpo cambia. Sí. Pero hay Renacemos. que... Sí, otra vez. Otra vez. Pero hay que controlarlo de cierta forma. Aquí vuelve a ser súper importante el ejercicio de fuerza, el tener suficiente músculo, que sostenga el hueso, que el hueso esté en mejor estado. Y en la osteoporosis hay efecto también, ¿verdad? ¿No? Sí. La fuerza, ¿es verdad que ancla el calcio o la masa ósea? Sí, cuanto más músculo hay, más sostenido, más anclado, ¿no?, va a estar el hueso, y en mejor estado va a estar durante muchos más años. Aquí entra también la alimentación. Es muy importante la ingesta de proteína en menopausia, pero es muy importante que esta ingesta sea también muy bien repartida en todas las comidas. No nos vale que la proteína esté toda en la comida. Tiene que ser igual en desayuno, comida y cena. Esto además ayuda también a gente que tiene que llegar a tomar suplementos de calcio, Claro. que este calcio se absorba mejor. Lo del calcio es un mundo
Y la leche desnatada y el calcio, esto me lo tienes que explicar. ¿Absorbemos calcio si tomamos leche desnatada? No, No, o sea que esas leches desnatadas enriquecidas en calcio, nos ahorramos no esos valen para nada. euros. Incluso hay que olvidarse de que los lácteos son la única fuente de Claro. calcio. Esto no es así. Sardinas, ¿verdad? Sardinas, sobre todo dejando la espina. Incluso ciertas verduras pueden aportarnos calcio, huevo, muchísimos alimentos. Tenemos poco conocimiento nutricional del día a día, ¿verdad? Yo Muy la poco. primera estoy descubriendo ahora mismo que voy muy bajita de proteínas, de calcio y sin embargo consumo mucho complemento nutricional o investigo, ¿no? Ujú. Un código y bueno, pues el magnesio, el omega, el zinc. El zinc me ha sorprendido. Preparando esta entrevista, el zinc, perimenopausia y menopausia y fertilidad es importante. Sí, totalmente. O sea, el zinc, bueno, al final el zinc, al igual que todo el resto de suplementos, son imprescindibles, pero hay que aportarlos también con alimentación siempre que se pueda y no recurrir directamente a suplemento. Y la creatina para la mente, bueno, para el deporte hay evidencia, Sí, hay que utilizarla en la manera en la que podemos aprovecharla mejor. Pero ahora la creatina en menopausia, agilidad mental en edades avanzadas es, ¿no? es muy Moda. importante, sí, y es importante, es un suplemento que viene muy bien. Hay que tener en cuenta también que hay un porcentaje de la población que no nota sus efectos, que eso a Anda. veces también sorprende. Hay gente que la toma que no nota ningún tipo de diferencia con ella. Creo que es alrededor de un 20% de la población. Pero Tendríamos que notar entonces que la creatina nos hace efecto. O sí, sea, si yo me estoy tomando una creatina pura, ¿no? Y no noto más agilidad mental, suprimo la creatina. totalmente. Sí, al final se nota el efecto. Yo en mi caso, yo la tomaba para mis entrenos de fuerza, yo no notaba ninguna diferencia. Entonces, Evitado. evítalo, sí. Y eso puede ser porque simplemente tus reservas en tu cuerpo pues sean más altas de forma natural Claro. y no te haga falta. Y que los magnesios sienten a veces diferente. También sabes si... Quiero decir, hay gente que dice, me tomo magnesio y no duermo. Y otra gente, depende de qué tipo de magnesio, es que los tienes bloqueados 15 horas. Hay diferentes tipos de magnesio. Hay ciertos magnesios que nos ayudan más en relajación tanto muscular como cerebral, que es la gente que duerme mucho mejor si lo toma. Y luego hay otros magnesios que nos ayudan mucho más con el tránsito intestinal y temas más relacionados con la parte digestiva. La parte digestiva, qué importante, ¿eh? Somos un microbioma, que digo yo. Tengo ganas de que se ponga de moda investigar el microbioma en la piel, porque digo, si es el órgano más grande, ahí tendrá que haber más chicha, ¿no? Y Tendrá diferente que haber, exposición. Y tengo sí, ganas ya de que la gente que investiga, ¿no?, saque conclusiones. Pero el resto de microbiomas potentes están revolucionando la medicina y me imagino que las consultas, ¿no? Que en el día a totalmente. día lo que es la microbiota, el eje intestino, ovario, intestino, perdón, cerebro, ovario, cerebro, intestino y ¿no? Al final somos todo una conexión. Totalmente. Sobre todo el intestino está conectado con todo. ¿Tú Sí. ves en consulta algunos síntomas que te parezcan más prevalentes de decir, bueno, por aquí sospecho que esto del intestino no funciona bien? Hay que fijarse mucho en inflamación, a qué hora del día es la inflamación. No es lo mismo gente que se levanta ya inflamada, que puede tener más una inflamación por temas de glucosa, por ejemplo, que gente que se va inflamando a lo largo del día, cuando va comiendo. Allí puede ser que algo del intestino no esté funcionando del todo bien y no se esté absorbiendo bien los nutrientes o la digestión no se esté haciendo bien. Y a nivel sensitivo, cada uno, la percepción, ¿no?, que puede tener es que mis pedos huelen fatal, tengo muchos aires, se me escapan los pedos porque tengo mucha inflamación, las cacas tienen formas diferentes o malolientes. Esos serían síntomas. Totalmente. O el acné. También. El acné es un síntoma muy importante de regulación tanto digestiva como hormonal. Qué importante, ¿verdad?, que podamos regular el acné con lo que comemos y cómo nos movemos y cómo nos pensamos, ¿no? Aparte que haya que utilizar
técnicas láser, peeling, cremas, tratamientos orales, bueno, pero que haya cambios solamente con hábitos. Al final, cuando las hormonas, sobre todo esto se trata más de estrógenos, progesterona, cuando no están regulados, el cuerpo lo va a sacar con síntomas, y uno de los principales es acné hormonal, que es sobre todo en la zona de barbilla y zona de los mofletes. O sea, esos acnés de los 40, ¿verdad? No es que hayas tenido acné toda la vida, o esos brotes de acné que hay tardíos pueden tener una relación hormonal directa, aparte de que nos ponemos en la cara, ¿no? Rutinas igual a veces innecesarias, otros maquillajes que tapan el poro, o sea que no se lo ponemos fácil al cuerpo. Hay que conocer muy bien lo que te echas en la cara. Al final, muchos cosméticos tienen tóxicos que, bueno, Los disruptores. disruptores Temazo. endocrinos que van a afectar directamente al hígado. Y el hígado es el encargado de que una digestión se haga bien, es el encargado de que tus hormonas estén bien reguladas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los disruptores endocrinos, sí. Están en todo, ¿eh? Hay mucha patología, ¿verdad?, que son síntomas que analíticamente están bien, haces pruebas funcionales y están bien, pero la paciente sigue cansada, sigue con neblina, sigue con hinchazón, sigue con inflamación, y no hay menopausia, no hay perimenopausia, no hay causa digestiva, pero sí que, ¿no?, estamos tomando lavavajillas con tóxicos, estamos consumiendo cacerolas, sartenes, ¿no?, recubiertos de materiales, tupper llenos de plástico, y si eres celíaco, pues los tuppers llevan muchas veces gluten, ¿no? O sea que no lo ponen fácil. A nivel de disruptores, en la cocina, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías? Te recomendaría primero retirar tablas de cortar que sean de plástico. De plástico. Yo recomiendo aluminio. Sí que es verdad que la gente se queja porque se desafila el cuchillo, pero la madera tampoco es muy recomendada porque tiene mucha porosidad, entonces se acumulan muchas más bacterias. En cuanto a ollas, sartenes o aluminio o hierro fundido. He visto que tienes una de hierro fundido recién adquirida, Sí. que me da mucha envidia, y voy a ir ahí a IKEA, a la zona de oportunidades, a ver si la encuentro. ¿Hay que curar estas sartenes de hierro? Con una grasa. Con una grasa. O sea, una grasa. ¿se envuelve en grasa y se cocina? Sí. Tiene que subir la temperatura y ya se queda los poros recubiertos con esta grasa. ¿Grasa tipo manteca de cerdo y darle vuelta, o aceite de oliva? Se puede con ambos realmente. Vale, porque yo cuando pienso en grasa y recubrir, ya me sale la manteca del pavo, ¿no? Sí, se puede hacer con mantequilla, se puede hacer con aceite de oliva. Y si no, inox que no lleve, ¿no?, recubierto, era la otra Exacto, opción. que no esté recubierto, que sea acero inoxidable tal cual. Y las jarras, por ejemplo, yo me encanta comprarme las jarritas para ir al gimnasio, para, ¿no?, de estas que llevan la pajita ahora, que son muy famosas. Todo eso me imagino que lo mismo, ¿no?, que recubierto por inox. Sí. O sea que nos estamos bebiendo el tóxico ahí también. Sí, en todo. En todo. Sí, al final es un tema que no hay que obsesionarse con él tampoco, porque eliminarlo por completo es imposible. Porque al final hay disruptores en el aire que respiras, en las paredes que tocamos, en todo. Pero sí que es verdad que poco a poco ir haciendo cambios puede marcar diferencia. Y sobre todo te sirve para cuidar el hígado. Sí, yo entiendo, ¿no?, que si vamos estando poco a poco inflamados porque estos disruptores no nos lo ponen fácil, la microbiota está totalmente alocada porque tampoco se lo ponemos fácil lo que comemos y lo que nos exponemos, ¿no? Hacer pequeñitos cambios hacen que esa inflamación del día a día baje, ¿no?, y esa glucosa también tenga un incendio silencioso más apagado. Totalmente. O sea, es ser conscientes un poco, ¿no?, de cómo funciona, que es que ya es difícil conocerse. Yo, los hombres, no soy mujer, ¿no?, pero digo, las mujeres, ¿cuánto nos cuesta conocernos? Muchísimo. O sea, es un camino de autoconocimiento, y yo creo que es que renacemos tantas veces. Nos llega la regla, otra mujer, ¿no? Nos embarazamos o no podemos embarazarnos, otra mujer. Y luego ya dejamos de reglar, otra mujer. O sea, nos ha tocado todas nosotras. Es como despedirte de ti misma acompañada de síntomas y volver a reencontrarte, ¿no? Y todo esto normalizado por una sociedad en la que te dice que es normal sufrir en todas estas etapas. Sí, no es normal. Sobre todo en ciclos, dolores extremos, inflamación, no es normal.
¿Tú crees que hay una revolución en la menopausia por tus pacientes? ¿Te exigen ahora estar bien cuando antes Sí, igual decían, mira, pues que a menos sofocos y punto? yo creo que antes la menopausia estaba mucho más vista como incluso una enfermedad y no Ujú. tanto una etapa vital, que es lo que es. Sí, un Y cambio de ciclo, claro. total, y ahora buscan encontrarse bien. A consulta pues vienen muchísimas mujeres que ya no vienen tan preocupadas quizá por la grasa abdominal que están ganando, sino por su cansancio, por su estrés, Por su y mala quieren trabajar leche, en por el eso. insomnio, Exacto. porque ese insomnio, en las enfermedades autoinmunes, ese insomnio nocturno muchas veces sí que es porque hay tanta citoquina y tanta Mm, inflamación que tenemos un insomnio por inflamación. ujú, Pero en la menopausia ese insomnio hormonal indomable hace que tengas más mala leche, más hambre, total. ¿no? Hay que buscar bajar un poco el cortisol por la noche, sobre todo, seguir un poco más los ritmos circadianos, es muy importante. Quizá aquí es complicado cenar a las 5 de la tarde, Ya. pero adelantarlo a las 8 sí, Sobre que todo en puede ir muy verano, ¿verdad? bien. Que a todos nos van los Sí, horarios. es complicado, pero bueno, ir adelantándolo un poquito ya marca diferencia. Y sobre todo tampoco quedarse despierto hasta la 1 con la televisión encendida, sino Tiempos. buscar a una hora un poco más temprana pues ciertos hábitos que te relajen, que hagan ya bajar un poco ese cortisol y subir la melatonina, y que te ayuden a dormir mejor. La melatonina, ¿verdad? Desde la ingesta, pero también con la presencia, ¿no? Yo que Total. soy defensora de la Mm, meditación, mindfulness y el entreno, ¿no? De la sí, mente, porque al final nos dejamos a la deriva de la vida, a la deriva de el ritmo, y realmente hay que poner un poco de control, ¿no? sí. Para mejorar. ¿Qué recomendarías en esa rutina de noche para una mujer en perimenopausia? Yo Son años antes de la siempre, menopausia. siempre recomiendo, y ya no solo para perimenopausia, para todo el mundo, em, televisión, pantallas, móvil, Cero. dejarlo 1 hora antes por lo menos. Luego una ducha calentita, algo que te relaje. Leer, luces tenues, no Luces tener rojas. luces rojas, pero no tener una luz blanca en casa. Y si la luz es blanca, pues apaga esa y busca una luz más amarilla que relaje más. Que le diga a la amígdala que es el momento de acabar el De día, de acabar el volver a día. la cueva, ¿no? Sí, A veces yo debo tener unos ancestros muy caníbales o muy primitivos y mi Eva interior sí que en esto he aprendido a escucharla, ¿no? Porque son a veces mm, la hormonalidad que yo digo es muy primitiva, ¿no? Nos manda mensajes de ahora comer, ahora discutir, ¿no? total. Ahora no dormir y simplemente el hecho de esos hábitos que tú nombras pueden cambiar grandes diferencias, ¿no? En cómo Sí, transitamos estos periodos. sí, totalmente. Ya solo el dormir bien y el despertarte con energía y recuperada cambia mucho cómo enfocas también el día. Y luego si lo acompañas con repartir bien la proteína a lo largo del día, con un desayuno estable, con hacer algo de deporte, y no vale con solo salir a caminar, que Claro, también va muy bien, pero combinado con algo de fuerza, al final cambia muchísimo, cambia vidas, ¿verdad? cambia Son vidas. pequeños cambios y hábitos que cambian vidas Mm, y salud, ¿no? Porque al final la percepción de sí, la salud, tú puedes tener una enfermedad crónica en remisión y sentirte más sana que una persona que no tiene un total, diagnóstico de ninguna enfermedad. Igual es porque totalmente. nos ha mirado, pero, ¿no? Sí, Yo digo a veces, "Jo, estoy mejor que antes". Otras veces digo, no, estoy en brote y me tengo que comer, recuperarme de esto. Pero creo que es importante que mandemos el mensaje que las enfermedades crónicas, la diabetes o la inmunidad, ¿no? Tienen periodos de agudización sí, y en esos momentos hay que aguantar el tipo y enfocarse en que van a remitir y que vamos a poner todo el trabajo en ello. total. Y otros de remisión que nos vamos a encontrar más sanas o Sí, sanos que el que por la calle va sin diagnóstico, que tampoco le habíamos escrito, ¿no? Que digo yo, no. ¿no? A veces la gente dice, jo, pues te veo muy bien. Digo, pues ¿cómo me esperas ver? ¿No? No lo llevo escrito. Gracias, No, supongo. gracias, supongo. Así que me gustaría que mandaras un mensaje que nos fuera útil, ¿no? ¿Qué le dirías en este caso a una mujer de 20 años que le queda una vida por delante hormonal y metabólica? ¿Qué 3 consejos le darías que crees que a lo largo de la vida van a ser pilar fundamental? Pues lo primero que le diría es que eh, no normalice síntomas, que a Ujú. la primera que No note, justifiques. exacto, que un día puedes dormir mal, pero si ya es una semana tras otra,
busca ayuda, porque algo está pasando, sea tema hormonal o sea cualquier otra cosa, pero algo no está funcionando bien. Luego también creo que es muy importante que limpiemos la alimentación, que a día de hoy hay demasiada variedad de producto y tenemos que buscar, lo que decía antes, que nuestra alimentación se parezca más a la de nuestros abuelos, que sea limpia, que haya variedad, pero que no tiremos de ultraprocesados, que algún día te lo puedes comer y disfrútalo. Sí, sí. Pero que en el día a día tu alimentación sea mucho más limpia y que no te conformes con salir a andar, que hagas fuerza, que entrenes fuerza. Que la fuerza es para todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Y que el miedo de soy mujer, no vaya a entrenar fuerza porque no quiero, en un Hulk, no digo, quiero convertirme en un pero hombre. lo que cuesta sacar un bíceps. Total. Pero quién, ojalá, ¿no? Ojalá. Hiciéramos nada, un poquito de bíceps y Sí, saliera y se que tonificara. eso no pasa. Y al revés, que tener músculo te va a hacer estar sano, te va a hacer incluso verte mejor. Y poderoso. A mí los poderoso. ejercicios de fuerza me hacen sentir poderosa. Sí. En mi casa se ríen con eso, pero tan poderosa como parir. Quiero decir, yo parir lo hice asistida, ayudada, en un entorno seguro, en un hospital muy preparado, con muchos profesionales. Y cuando levanto peso muerto, en ese microsegundo en el que no sabes si vas a poder o no, eso es muy poderoso. Sí. El poder de los ejercicios de fuerza, ¿no? Del enfrentarte a ti y confiar en ti. Y el aumentar cargas. Sí. El de verdad pues ir usando cargas progresivas que puedas con ellas, pero que sean un desafío también. Es muy guay. Eso es muy importante. Yo creo que también, ¿no? Esas hormonas que se liberan, la oxitocina, sí, y ese nivel de recompensa a nivel de neurociencia, creo que hay que contárselo a las mujeres y hay que quitar el tabú de no voy al gimnasio porque me da vergüenza. Pues igual no tiene que ser el gimnasio porque con determinada edad sientes que es un entorno para gente más joven, pero hay otros sitios, sí, ¿no? Hay unos activos de salud en la zona que podemos recomendar, tanto a nivel de entidades, asociaciones, en el propio centro de salud o en sitios públicos como el ayuntamiento o centros privados donde nos pueden iniciar, ¿no? Total. En seguridad, quitar tabús, quitar miedos, ¿no? Porque bastante la sociedad nos pone. Y luego que la sociedad está cambiando mucho también en el gimnasio. Tú has ido a entrenar, la gente no juzga, la gente está cada uno a lo suyo. Mira, me decía la madre de un paciente esta semana, oye, mi hijo está encantado. Dice, veo chicos que en otro momento me cambiaría de acera y son encantadores y me ayudan a entrenar. Es que es solidario, total, es nada competitivo, ¿no? Al revés, esa ayuda, es comunidad. Creo que pocos deportes, ¿verdad? Son tan completos, sí, a nivel piña como sí, puede ser el powerlifting o el ejercicio de fuerza en general, ¿no? Para la gente que empieza, igual no quiere ese objetivo tan concreto. Sí. Pues esos 3 consejos serían entrenar fuerza, comer limpio y dormir bonito. Y dormir bonito y no normalizar síntomas. Hay una cosa que en consulta preguntan habitualmente y la verdad que no soy nutricionista, doy esas ideas generales, ¿no? de los requerimientos que una familia, ¿no? debe comer a lo largo de la semana. Pero, ¿qué consejos nos darías desde casa para hacer un menú tipo o qué importancia, ¿no? tiene el llevar un pequeño orden y aunque sea tener ese recurso para cumplirlo 2 días a la semana? Sobre todo diría que coma todo el mundo lo mismo. El hacer un menú para una persona, otro distinto para otra, no es necesario. Y luego en cuanto a pautas importantes para resaltar, te diría incluir por lo menos 3 veces a la semana pescado, sobre todo azul si puede ser, que es el pescado más graso con omega 3. Las legumbres son muy importantes, también te diría 2, incluso 3 veces a la semana. En su forma primitiva, quiero decir, ¿puede ser pasta de legumbres? ¿Eso cuenta? Mejor que no. Mejor que no. Vale. No es malo, prefiero la pasta de legumbres que una pasta normal, claro, ¿vale? De trigo, pero legumbre, eso no legumbre. Cuenta. O sea, exacto, el pucherito. Exacto. Los garbanzos con sepia. Sí, qué buenos, qué con buenos, boniato sí, y espinacas, sí. Luego te diría incluir tanto comida y cena verdura, siempre, en una ración de verdura en cada comida. Y por lo demás, carbohidrato complejo, carnes de diferentes tipos, ternera que está muy demonizada a veces, 2, 3 veces a la semana sin ningún problema. Una carne de pasto, ¿no? Exacto. Buscar una calidad que sea buena calidad. O sea, pero que no la pongamos en la sartén y salga huilla y se encoja.
Mirarse los ingredientes Al otra carnicero. vez. Exacto. Ir al carnicero, mejor, carne ecológica si puede ser. Y huevos, incluir huevos también. Los huevos, ¿cuál es la recomendación actual general para todo el mundo? Yo comería huevos todos los días, ¿eh? Puedes comerlos sin problema. 2, 3 huevos diarios, no hay ningún problema Qué en rico. comerlos. Sí. Un poco eso sería, y con eso ya ir jugando con diferentes variedades. ¿Frutas? Sí, muy importante también. Mejor Sobre que todo, zumos, ¿verdad? muchísimo mejor. O licuados, que está muy de moda, el licuado, la creatina, Allí el problema normalmente del licuado es que separamos la fibra del azúcar, el azúcar se absorbe mucho más rápido, vuelve a generar un pico y además, calóricamente hablando, que no es lo que más me gusta, pero está bien para explicar esto, cuando haces un zumo te bebes 3 naranjas. Claro. Y si te lo comes en sólido te comes una. Sería que esa fructosa, ¿verdad? Se desgrana en Exacto. moléculas hasta llegar a glucosa, y hay más camioncitos con glucosa que la fructosa que el cuerpo tiene que Exacto. trabajar. Exacto. ¿No? Más la fibra que aplanaría la Sí. curva, entonces es mejor Sí. comerse la fruta. Y luego frutas, lo típico que decíamos de 5 frutas diarias, tampoco hace falta. Sí que es recomendable comer fruta, 2, 3 frutas. Si un día te comes una, no pasa nada. Al final hay que seguir un poco también lo que nos pide el cuerpo. Si un día en invierno no te apetece fruta o te apetece hazte una manzana asada con un poco de canela, algo más calentito. Qué bueno. O incluso, ¿verdad? En verano las ensaladas, que a veces olvidamos que pueden contener fruta, ¿no? Total. Que ya tendríamos esa ración si nos falta. O sea, variar plato, variar comidas, y que toda la comida de la familia, ¿verdad?, esté unificada. Exacto, sí. Pues es que somos muy ignorantes, ¿eh? En el día a día soy la primera ignorante en cómo hacer que esto sea fácil, en cómo integrarlo, ¿no?, en mi familia, en mi ritmo de vida. Y es muy importante que haya gente como tú, que nos dé luz y conocimientos para estar mejor nutridos y más sanos, ¿no? Porque al final es nutrición y salud. Es salud. Coco, muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí este ratito. Habrá más porque me ha sido insuficiente, y yo creo que el siguiente hablará de inmunidad, que somos una población perdida, Me parece donde genial. le da miedo a todo el mundo abordarnos, y creo que necesitaré una segunda edición de este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos. Espero que disfrutéis de este ratito, que os haya servido y que podáis integrarlo. Nos vemos en el siguiente capítulo.